Hola, hola, hola. En esta ocasión vamos a ver una reacción orgánica muy importante, fundamental, que aparece en muchísimas síntesis de moléculas importantes, que se conoce como la anelación de Robinson. Consta de dos reacciones, por un lado la adición de Michael y por otro lado una aldólica intramolecular. Vamos a ver dos ejemplos con las moléculas A y B. Primero haremos la retrosíntesis de estas moléculas y después la síntesis. Lo primero que se observa en estas moléculas que se preparan mediante Robinson es que pertenecen a la familia de los alfa-beta insaturados. Aquí tenemos un carbonilo, una acetona, que tiene en las posiciones alfa-beta, carbono vecino al carbonilo y el siguiente carbono, presenta un doble enlace, por tanto pertenece a la familia de los alfa-beta insaturados. Y para saber qué reactivos forman esta molécula tenemos que desconectar por ese enlace carbono-carbono. Esto es la retrosíntesis del compuesto y en el carbono beta debemos colocar un carbonilo. De esa manera vamos a obtener un compuesto que mediante una aldólica ciclará para formar la molécula final. Ese compuesto va a ser de otra familia, va a ser un compuesto de la familia de los 1,5-dicarbonilos que a su vez se puede preparar mediante la condensación de Michael. Bien, vamos a dibujar la molécula y vamos a ver esas desconexiones. Vamos a empezar por la retrosíntesis de la primera molécula. Bueno, vuelvo a copiarla otra vez. Vamos a cambiar un poco, vamos a girarla. Así, me parece que la dibujo bien. Estupendo. Bueno, pues empezamos la retrosíntesis con las flechas de retrosíntesis y la desconexión del enlace alfa-beta del alfa-beta insaturado. En el carbono beta debemos colocar un carbonilo. Y ya tenemos el compuesto que mediante una aldólica nos va a dar ese producto final. Ese carbonilo que tenemos que añadir lo dibujo en rojo. Es muy importante que no se nos olvide colocar en lo que era el carbono beta del alfa-beta insaturado esa acetona, porque si no después la síntesis no se puede llevar a cabo. Bien, ahora esta molécula que hemos obtenido aquí pertenece a una familia que es un 1,5-dicarbonilo. 1, 2, 3, 4, y da igual que contemos hacia la acetona roja que hemos añadido como hacia la que tenía la molécula, que se trata de un 1,5-dicarbonilo. El 1,5, igual que este, es alfa-beta insaturado y por tanto lo preparamos mediante una condensación aldólica intramolecular, pues aquí estamos ante un 1,5-dicarbonilo y por tanto lo preparamos mediante la reacción de Michael. Estupendo. La reacción de Michael, ¿cómo se desconecta un 1,5-dicarbonilo para conocer los reactivos que lo forman? Pues bueno, cuando hay cadena y ciclo, conviene romper el enlace que une la cadena al ciclo. Este enlace es el que genera los reactivos, los mejores reactivos, pero debe cumplir una cosa. Ese enlace debe ser alfa respecto a un carbonilo, este es el carbono alfa respecto a la acetona del ciclo, y este sería el carbono alfa respecto a la cadena, y el siguiente es el carbono beta, también respecto a la cadena, y el enlace que debemos desconectar para obtener los reactivos que mediante Michael preparan el 1,5-dicarbonilo es un enlace alfa-beta siempre un alfa-beta. Es verdad que también podemos desconectar este, pero cuando hay cadenas y ciclos siempre funciona muy bien el que une cadena a ciclo. Por tanto, este enlace que une cadena a ciclo es el que debemos desconectar. Bueno, pues dibujamos los reactivos que mediante Michael nos van a formar esa molécula. Un 1,3-dicarbonilo y aquí tenemos la cadena que debemos añadirle, muy importante, un doble enlace entre las posiciones alfa y beta de la misma. Aquí debemos poner un doble enlace. Es muy importante eso, es lo único que hay que añadir. En el carbono alfa del ciclo
en este carbono, pues hay que colocar un hidrógeno que nos falta. Al romper la cadena hay que añadir un hidrógeno, pero esta notación que utilizamos lo añade automáticamente. Bien, pues ya tenemos desconectada la molécula y hemos obtenido los reactivos que la forman. Es verdad que también podemos quitar este etilo y añadirlo por alquilación, también podemos seguir, se puede seguir, pero bueno, para nuestro propósito hasta aquí es suficiente. Podemos cortar por ahí ese etilo, el etilo, y obtenerlo partiendo del 1,3-dicarbonilo más un yoduro de etilo mediante una alquilación, y este 1,3-dicarbonilo también se podría obtener mediante una Claisen. Los 1,3-dicarbonilos se preparan mediante Claisen, una Claisen entre una acetona y un éster, pero bueno, como nuestro propósito es hablar de la ciclación de Robinson, pues no voy a seguir más allá en la desconexión. Ahora vamos a ver, la síntesis de la molécula. Bueno, pues empezamos por el... Voy a empezar... vamos a alquilarla, que no nos cuesta ningún trabajo el realizar esa alquilación. Hidrógenos muy ácidos, de pKa en torno a 9, que con una base podemos, por ejemplo, usar etóxido disuelto en etanol. Etóxido en etanol se lleva el hidrógeno ácido y se forma un enolato de dicetona, fuertemente estabilizado por resonancia hacia los oxígenos. No dibujo las estructuras resonantes, pero son importantes, son los que le dan estabilidad al enolato. Y ahora atacamos al alfa. Vamos a alquilar primero. Vamos primero a alquilar. Le hemos quitado el etilo. Tenemos que añadir el etilo como yoduro de etilo. CH3, CH2y. Bueno, esta etapa podíamos no haberla hecho, pero vamos ahí a alquilar y así aportamos el etilo, arrancar el hidrógeno alfa de la dicetona y atacar al yoduro de etilo. Ya tenemos nuestro etilo, esta cadena. Ahora pasamos a arrancar el segundo hidrógeno ácido. Aquí hay otro hidrógeno de pKa también 9 y con etóxido disuelto en etanol volvemos a arrancarlo, o sosa acuosa, lo que más nos guste. Una base de tipo alcóxido o hidróxido va muy bien para este tipo de reacción. Volvemos a formar un enolato fuertemente estabilizado por resonancia. No dibujo las estructuras, pero conviene. Y atacamos al alfa beta insaturado, que es la cadena que queremos añadir. Sacamos el ataque de este par y atacamos al beta. Es una reacción tipo Michael. Aquí empieza la Michael, pasando la carga hacia el oxígeno para formar el 1,5-dicarbonilo de la reacción de Michael. Bien, vamos a dibujar aquí el enlace rojo. Ahí, el enlace que se forma. Y aquí unimos la cadena. Ahí no hay cetona. La carga pasa hacia ese oxígeno y queda en forma de enolato. Nos queda así en forma de enolato. Podemos numerarla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al atacar al beta, que es el 1, al atacar al 1, la carga pasa, el enlace pasa a formar un doble 2,3. Y la carga acaba en el átomo de oxígeno. Y ahora el etanol del medio protona el oxígeno. Eso forma un enol y ese enol tautomeriza, da una tautomería cetoenol y ahí tenemos nuestro producto de Michael, en el que hemos perdido aquí el carbonilo. Bueno, pues ahí conseguimos nuestro 1,5-dicarbonilo. Bien, ahora, ¿qué nos falta? La condensación aldólica. Bueno, pues pasamos a arrancar el hidrógeno alfa ahora de la cadena para hacer la aldólica. Un hidrógeno que tenemos en esta posición. Ahí tenemos un hidrógeno y con la misma base, no nos hace falta cambiar de medio ni mucho menos, nos llevamos el hidrógeno alfa. La carga pasa al carbono y desde ahí pasa hacia el oxígeno, estabilizándose por resonancia y formando un nuevo enolato. Voy a dejarla aquí en el carbono, pero conviene siempre pasarla hacia el oxígeno
porque es lo que le da estabilidad y es la estructura favorable. La mayor parte de la gente y de los libros pinta la estructura que tiene la carga en el oxígeno y no esta que dibujo yo, pero se ve muy bien en esta estructura, se ve muy bien cómo se produce el ataque. Cómo se produce el ataque al carbonilo desde este carbono negativo. Y bueno, por eso la dejo ahí, pero es conveniente dibujar la otra estructura, la que tiene el doble enlace carbono-oxígeno. Bueno, pues continuamos ahí terminando la aldólica. Ahí ha ciclado, la carga pasa hacia el oxígeno, se forma nuestro ciclo de 6. El oxígeno O-, el etilo, la acetona y hay un metilo. Unimos este carbono al carbono de la acetona. Es este enlace rojo, carbono-carbono, el que hemos formado. Estamos haciendo una aldólica intramolecular. Primero alquilamos, añadiendo el etilo que rompimos en la última etapa de la retrosíntesis, y a partir de aquí hacemos Michael, por ataque de un enolato de cetona al carbono beta del alfa-beta insaturado. Y a continuación, tautomería, obtenemos nuestra acetona y volvemos a enolizarla con el medio básico. Formamos un nuevo enolato que ataca la acetona que hay en el ciclo, y así ya tenemos pues la base del aldol, que ahora con el etanol se protona, y en una etapa posterior se produce la deshidratación del aldol. Se va a producir la deshidratación del aldol. Arrancamos el hidrógeno del etóxido para formar etanol. Arrancamos el hidrógeno del etanol para formar etóxido. Vaya, me está quedando esto muy mal. Aquí nos queda el OH. Y ahora podemos volver a arrancar un segundo hidrógeno que hay aquí, en este carbono, con más etóxido. Aquí el etanol se convierte en etóxido, y aquí el etóxido vuelve a sustraer un hidrógeno, convirtiéndose de nuevo en etanol. Al arrancar ese hidrógeno, se forma un nuevo enolato. ¿Para qué hago esta etapa? Es la deshidratación del aldol. Es una deshidratación en medio básico. Se forma un nuevo enolato que estabiliza de nuevo la carga hacia el oxígeno, pero cuando la cedamos hacia el OH, lo saca como grupo saliente. Ese par, al cederse hacia la izquierda, tiene capacidad para echar a el OH. Por tanto, la deshidratación no precisa de un cambio de medio. Esta reacción puede ir en un medio básico siempre y nos permite llegar al producto final. Vamos en un momento a desconectar la molécula B, hacer su retrosíntesis y volver a hacer la síntesis de la misma. Vamos a practicar un poco con la molécula B. El apartado B, la retrosíntesis. Bueno, la vuelvo a copiar aquí. Y de nuevo observamos, nada más fijarnos en la molécula, vemos que se trata también de un alfa-beta insaturado. Tenemos un doble enlace aquí entre los carbonos alfa y beta de la acetona y por tanto los rompemos. Y ponemos en el carbono beta un carbonilo. Es un alfa-beta insaturado. Debemos poner en el carbono beta, de ese enlace que desconectamos, un carbonilo que va a ser una acetona. Hay un doble enlace carbono-oxígeno. En el carbono alfa completamos hidrógenos que faltan, 2 hidrógenos que nos faltan. ¿Esta molécula de qué familia es? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, obtenemos 1,5-dicarbonilo. Es decir, partimos de un alfa-beta insaturado. Al desconectarlo por el doble enlace obtenemos el 1,5-dicarbonilo. El alfa-beta insaturado lo preparamos mediante la aldólica. El 1,5-dicarbonilo lo preparamos mediante Michael. Y lo desconectamos. Pues desconectamos el enlace, por ejemplo, este carbono es alfa respecto al carbonilo que queda en la cadena izquierda. Este es el alfa del carbonilo que queda en la cadena derecha y este el beta. Por tanto, podemos desconectar cualquiera de estos dos enlaces, que es alfa-beta, y Michael lo formaría. Pero es especialmente interesante este enlace porque la parte izquierda tiene simetría. Y forma aquí un enolato de gran estabilidad que permite atacar al carbono beta del alfa-beta insaturado, que va a ser el resto de la cadena. Por tanto, es más aconsejable romper por aquí que por aquí. Muy bien, así que vamos a desconectar por esa posición porque nos da unas moléculas pues más favorables a la hora después de hacer
la reacción de Michael. Aquí hay unos hidrógenos muy ácidos que podemos arrancar para formar los enolatos, y en la cadena debemos recordar que nos hace falta aquí un doble enlace entre las posiciones alfa y beta de la cadena. Siempre eso tenemos que añadirlo nosotros. Bien, bueno, pues esta es la desconexión que nos permite obtener los reactivos que mediante Michael generan el 1,5-dicarbonilo, el cual al ciclar mediante la aldólica intramolecular pues nos forma el alfa-beta insaturado final. Bueno, también podemos seguir desconectando, porque esta molécula es un 1,3-dicarbonilo y lo prepararía una Claisen entre una acetona y un éster, y aquí también se puede desconectar porque esto es un alfa-beta insaturado y podemos romper este enlace de nuevo igual que hicimos con el primer caso, pero no es necesario. Lo vamos a dejar ahí porque el propósito del ejercicio es ilustrar las reacciones de Michael y la aldólica. Vale, entonces pasamos a la síntesis. A la síntesis, cogemos esos reactivos, cogemos la dicetona, hidrógenos muy ácidos, pKa en torno a 9, de nuevo, medio básico, etóxido, nos llevamos ese hidrógeno, la carga queda en el carbono, y desde ese carbono se deslocaliza hacia los oxígenos, como antes. Muy importante esta deslocalización que genera unas estructuras, dos estructuras que son las que tienen el peso importante. Son las estructuras de peso de la reacción, de ese intermedio llamado enolato. Y ahora atacamos a el alfa-beta insaturado. Y atacamos al carbono beta del alfa-beta insaturado. Desde este par vamos al carbono beta, a por el carbono beta, y pasamos la carga hacia el oxígeno del carbonilo, de ese alfa-beta insaturado. Estupendo. Bien, y unimos las dos moléculas. Esto nos va a dar el 1,5-dicarbonilo. Es una reacción muy larga, una de las reacciones más complejas quizá que se estudian en los primeros cursos de orgánica. Aquí he puesto un carbono de más. El fenilo va aquí. Eso es un sustituyente de la acetona. Y aquí estoy añadiendo también un carbono de más. Vale, vamos a intentar dibujarla de nuevo. Aquí la acetona, aquí el carbono que forma el enolato, o sea, el carbono que pierde el hidrógeno, y ahora atacamos, ya lo hicimos y atacamos ahí, formando el enlace, este enlace, y aquí nos queda la cadena del alfa-beta insaturado al que atacamos, así dándonos un enolato y formando este enlace carbono-carbono. Une el carbono alfa del enolato al carbono beta del alfa-beta insaturado. Son estos dos carbonos que señalo con puntos rojos los que se unen. Y ahora ya para terminar, pues bueno, con por ejemplo el etanol del medio, si utilizamos etanol, le aportamos un hidrógeno al oxígeno, a lo menos, y hacemos una tautomería. También se puede ceder el par del oxígeno, hacer así, y atacar los protones del etanol. Es más cómodo. Pero bueno, parece ser que esta tautomería habitualmente ocurre pues por protonación del oxígeno y después la tautomería cetonol, pero no tiene mayor importancia. Me gusta más de esta manera porque se termina antes de dibujar, pero bueno, a gusto de cada uno. Aquí tenemos la acetona y aquí ya por fin se ha formado el 1,5-dicarbonilo. 1, 2, 3, 4, 5. 1,5-dicarbonilo. Y ahora arrancamos el hidrógeno de esta posición con la base y hacemos la aldólica. El etóxido se lleva este hidrógeno, formamos un nuevo enolato. Que pasa hacia el carbonilo por resonancia. Y desde él ciclamos atacando a la acetona y pasando la carga al oxígeno.
aquí nos queda este grupo benzoilo y abajo un benceno. Y aquí un O-, enlace simple carbono-carbono, aquí la cetona. Bien, y ahora solo falta, pues eso, con el etanol protonar el oxígeno, igual que hicimos antes, una deshidratación básica que consiste en formar un nuevo enolato y ceder el par para sacar el OH. Bueno, en principio el aldol nos quedaría así, aldol, y ahora falta eso, pues la pérdida de agua, que se produce al calentar un poco, por encima de 11 grados se empieza a deshidratar el aldol para formar el doble enlace entre las posiciones alfa beta de la cetona, este carbono y este, ahí siempre se forma el doble enlace. Bueno, me ha salido esto un poco largo, porque son reacciones pues bastante complejas así a nivel básico de orgánica, y bueno, lleva un poco de tiempo hacer el mecanismo, hay que repetirlo varias veces y al final se hace familiar. Una importante reacción orgánica, la anelación de Robinson, que es el conjunto de la adición de Michael, y la aldólica intramolecular. Pues nada, eso es todo. Después vamos a hacer algún ejercicio más sobre acetilacética y malónica.